Buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde nos estéis viendo. La verdad que creo que hay pocos placeres en la vida como estar rodeado de gente brillante y de gente que te motiva y que te suma en el trabajo. Y esa es la gran suerte que tengo yo y parte de la gran ilusión que tengo por este proyecto de Filosofía, Política y Economía que estamos montando en la universidad, es el gran equipo que tenemos. Hoy tenemos, creo que una pequeña muestra, un tente en pie del profesorado que tenemos en el grado y en la universidad en general. Y pues con gran ilusión os voy a presentar a varios de los profesores que vamos a tener en el grado y vamos a tener una conversación pues sobre lo que es una educación liberal y los retos que hay, ¿no? Dentro del mundo educativo y del liberalismo en general en la sociedad en la que estamos viviendo. Los tres son compañeros y amigos, o sea que estoy muy contento de tenerles aquí. Matthew Post, que viene de Canadá, pero realmente lleva 20 años en Estados Unidos, le voy a hacer las preguntas en inglés, pero no os preocupéis porque le vamos a enchufar unos subtítulos ahí rápidamente. Y empiezo con la presentación. Empezamos con Dani, que ahí tenemos a mi amigo Daniel, que es profesor de la Universidad de las Hespérides, doctor en Economía, director del Centro Ruth Richardson de Análisis de Políticas Públicas, y en su tiempo libre, que a veces lo tiene, sobre todo las madrugadas, le gusta levantar pesas, jugar fútbol y es un orgulloso padre de familia de Isabel y de Fernando que está en camino. Así que Dani, bienvenido. Gracias, Will, gracias. Pues, ¿cuál es la pregunta? Todavía no hay preguntas. Vale, Voy a hacer la presentación primero y luego os lanzo. Tenemos también voy a ir primero con Adrián por seguir en español, a Adrián Rubio, que Adrián Rubio es conocido también ya en la universidad por otras cosas, porque bueno, es profesor de Derecho y Filosofía en la Universidad de las Hespérides y además dirige el grado de Derecho y el máster en Abogacía y Procura. Adrián cuenta con 9 años de experiencia docente internacional en Derecho y Filosofía en universidades en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en Bélgica, en España, donde ha enseñado Derecho Público Comparado, Teoría del Derecho y Antropología Filosófica, que es de la que nos va a dar a nosotros también en el grado en Filosofía, Política y Economía. Se está asustando la cámara porque estoy hablando bajo, pero es parte del chiste, no hay problema. Fue becario Fulbright en el Departamento de Filosofía del Boston College y ejerce como abogado especializado en Derecho Público, Marcos Administrativos y Análisis Regulatorio de Políticas Públicas Europeas. En su tiempo libre, Adrián está siempre cantando e impartiendo clases de fitness en el gimnasio. A lo mejor nos puedes decir que cantas, pero otras cosas cuando vengas. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias. And lastly, my friend Matthew Post. Matthew has spent a career building academic programs in colleges, driving education reform. He's deeply devoted to the great books education, which is many things of the intellectual inquiry that we share, and loves spending time with the greatest works of music, art, literature, philosophy, science, and so on that have ever been composed. But he agrees that we need to keep an open mind and to keep willing to experience any work of art, essay, or even if it's not famous, because you never know where you'll find something profound, interesting, or fun. An explorer by nature, he loves traveling and seeing new places and has twice had a machine gun in his face for taking the wrong turn, but has lived to tell the tale. Danny was looking at me like saying, where has he been? One of the things we haven't said... Canada, it's dangerous. It's dangerous stuff. One of the things I haven't said, y lo digo en español, es que los tres viven ahora en Las Palmas. Son de los fichajes de la universidad que están viviendo aquí y que están aquí en el día a día de la universidad. Matthew está a punto de mudarse, Dani llegó en enero y Adrián está llegando ya, básicamente. I'm saying that everyone's moving. So. Okay, bueno, I'm going to start with Dani. Sorry, would you like to say something more? No? Okay. I'm going to start with Dani. So if you could help pass the mic to him. Dani, ¿qué aporta la economía a una formación liberal más allá del cliché que muchas veces la gente tiene, ¿no? Que la economía son matemáticas y los modelos y estas cosas? ¿Qué aportación tiene? Bueno, la economía es una disciplina social y como disciplina social se puede entender como una parte, o tendríamos que intentar entenderla como una parte de ese universo social de relaciones sociales en las que todos estamos imbuidos, por utilizar términos antropológicos. Entonces, la economía mira con un foco, con unas gafas, diría Buchanan, ¿no? Muy determinadas, con un conjunto de conocimientos muy determinados a la realidad social. Eso no significa que agotemos el conocimiento de la realidad social con las herramientas de la economía. Las herramientas de la economía son muy potentes para explicar algunas cosas y son bastante limitadas, por no decir completamente limitadas, para explicar otras cosas. Entonces, los economistas habitualmente, creo que, sobre todo los últimos, quizá, décadas,
tenemos una especie de imperialismo con otras disciplinas sociales. A los que más hemos sufrido todos bajo el yugo de ese imperialismo. Es evidente. Y claro, sabe mal, ¿no? Sabe mal, pero hay una especie de barrera muy rara entre la economía y otras disciplinas sociales en las que los economistas ven al resto de gente de las ciencias sociales diciendo: estos no están haciendo ciencia de verdad, porque yo hago estadística, yo hago matemáticas, y estos no saben ni cómo empezar a sumar casi, o restar llevándose una, no sé. Y por el otro lado, el resto de ciencias o de disciplinas sociales ven a la economía también algo así como con este imperialismo, con estas ganas de meterse en mis lugares, en los lugares que yo puedo explicar mejor que ellos, y no sé, no hay una conversación entre nosotros. Y quizá esa conversación entre nosotros puede empezar, al menos con nuestro grado de PPI, a tender puentes, ¿no? Ni nosotros somos raros que estamos haciendo ciencia y el resto no. Eso es una forma muy, muy, muy estrecha de intentar ver a la economía, de los economistas, intentar conseguir prestigio social separándose. No sé muy bien por qué, por cómo funcionan quizá hoy pues nuestras sociedades. Queremos separarnos de los charlatanes, mal llamados charlatanes, pero bueno, así lo vemos el resto, así se ven a veces desde las ciencias duras, y queremos juntarnos con las ciencias duras porque nos da prestigio, pero simplemente lo único que somos es la mayoría de nosotros tenemos muchos complejos de no ser lo suficientemente ciencia. Entonces, simple y llanamente tendemos a escondernos detrás de estos complejos que tenemos. Oh, maravilloso. Se nota que has leído el Emilio recientemente también. Muchas gracias, Dani. Paso contigo, Adrián, si quieres. Bueno, tú tienes creo que una trayectoria muy interesante, muy brillante y muy precoz, además. Y además tienes esa especie de navaja suiza o muchos sombreros, y caminas mucho entre la filosofía y el derecho, ¿no? ¿Cómo dirías tú, que tienes una visión, creo que bastante amplia de lo que es una educación liberal, ¿no? ¿Qué es para ti una educación liberal y por qué es importante para el mundo que nos viene? ¿Y piensas que el PPI tiene algo que decir en eso? No lo sé. Sí, pues lo que yo entiendo por educación liberal es, desde el punto de vista personal, antropológico de nuevo, es aquello que libera a la persona, aquello que ayuda a la persona a ser plenamente lo que es. Aquello, por tanto, que no explica solo una dimensión particular de la realidad, como podría ser la biología explicando la materia viva, la economía, las cuestiones de escasez, de recursos, de productividad, de producción, que son dimensiones vitales, pero creo que la educación liberal necesita de esas herramientas que tienen lenguajes distintos, y hay que reconocerlo. Un economista y un filósofo no hablan exactamente el mismo idioma, pero sí que comparten ciertos campos semánticos y ciertos temas en los que ambos métodos son pertinentes. Entonces, la educación liberal siempre partiendo desde esa centralidad de la persona y de su liberación. En realidad, lo que yo entiendo por educación liberal es justamente dotarle de herramientas para comprender su lugar en el mundo, su lugar, por ejemplo, para con recursos limitados, para con instituciones fallidas o instituciones dañadas o instituciones por crear y por construir a través de emprendimiento, otro tipo de medidas. Y por tanto, la educación liberal lo que te hace es simplemente ser más consciente. Y al ser más consciente no solo eres más libre de conocer las posibilidades, sino también de crear e intentar expandirlas un poquito más. Algo que suena también a economía. Primera clase de economía en mi vida. La frontera de posibilidades de producción. Pues esto es un poco lo mismo. Tú tienes estas limitaciones. La corporeidad, por ejemplo. La mortalidad. ¿Qué mayor limitación que la mortalidad? Pero sabiendo esto, adueñándote y controlando mejor cuáles son las normas, las reglas de la vida finita, de la vida que se acaba, pues ¿qué podemos hacer con ello? ¿Cómo podemos dotar de sentido aquello que hacemos en la vida? Por ejemplo, ¿cómo gestionamos nuestros recursos? O decidir ser padre. Decisiones con fuertes impactos económicos, sociológicos, políticos, etcétera, pero sobre todo personales. Y entonces esa toma de responsabilidad de tus decisiones personales, en un contexto que, es verdad, te viene dado en gran parte, me parece que es el proyecto apasionante de la educación liberal que nosotros intentamos contribuir desde nuestro grado y nuestros futuros títulos de PPI. Muchas gracias. Matthew, I asked
I asked Adrian about what is a liberal education, and he is more of linked what his idea of liberal education is and how that goes with the PPE program. I'd like to ask a similar question to you, also because you're a different profile, so the question, I suppose, the way you frame it might be interesting. But what is a liberal education to you? And what do you think is the status? He mentioned a bit of the crisis in education too. He didn't have the time to delve into it. But what would you say is the status of liberal education today, and how do you think that's related to what we're doing in the PPE program? Yeah, no, thanks. This is a great question. And in terms of the problems, and because, as you know, my Spanish is extremely elementary, so I knew you were talking about these subjects, but I didn't pick up. So my apologies for repeating anything. But that I think we don't know what it means to be free anymore. We don't know really what the word liberal means. In some places, including Europe and America, it often just refers to a political position among others. So one thing that I think is very important to make liberal education meaningful, and maybe you were saying this, is reconnecting it to human nature, something that doesn't have to do with this political party or that political party or this moment in history. And to say a little bit about that, since in the introduction we already said I love great works, bear with me for 1 second, I'll try to keep this brief, but you know, someone like Aristotle will say human beings are living beings possessed of logos, right? This Greek word. And what does this mean, logos? Well, people say, well, it means reason. Well, it's a little bit more than that, right? The verb that it comes from is legein. And in English, you get the word lecture from that, which makes sense. Lecture is talking, and you can lecture someone, tell them what to do. But you also get the word elect, which means to choose. And actually, that Greek word means both. So in some way, it involves what you think emerges in a lecture, which is something that is orderly and organized and structured, but then also the idea that we are free and we choose things, right? So if you just think of logos as reason or language or communication or speech, of course, people are confused. They say, well, animals have this. There are birds that communicate, there's this kind of predator here. So what is it? What does logos really mean? It doesn't mean that, because what you see human beings do that you don't see as animals do is that a bird doesn't say, oh, there's this kind of predator, and the other bird says, oh, I disagree, I think it's a different kind of predator. Or it doesn't say, well, it is a wolf, but isn't it a beautiful wolf? A beautiful wolf, what are you, crazy? It's not beautiful, it's going to eat us, right? They don't have these kinds of, but what is the age at which human beings do this? I mean, you have a child, I do, so do you. Pretty much from the moment they can speak, they're already disagreeing with you, right? So they already have this freedom, which is to say that if you want to think about what human nature is, this is what Aristotle's trying to get at. What you see is that it has something about order and structure and understanding these things, but at the same time, it is deeply informed by freedom, and it's both of those things together. And I think the problem is with us today is twofold. One is that we tend to think of it as one or the other. Order and structure has to be totalitarian, it has to be one person lecturing another. Or we go too far in the other direction in which it's like, I just choose. Everything I determine for myself. And this I think, leads to a tension and gets us very, very confused about things. So liberal education needs to reconnect to these roots. But the second point I would say, and this is a strange thing maybe for some people, is that Plato and Aristotle thought that we would live the happiest lives, the most fulfilling lives, by finding what is distinctive in us. So finding this dynamic between order and freedom, understanding what is beautiful, what elevates us, what is true, and yet at the same time realizing that within these things, which we can't change, we still have some kind of freedom. Knowing that to live a full, fulfilling life somehow means we have to negotiate with each other and respect each other as people who can consent, but also recognize something that transcends us, which is true. They thought that this is what is most fulfilling. So as long as we don't understand what liberty is, we cannot live fulfilling lives. Thank you. Thank you very much. Danny, te iba a hacer la pregunta en inglés. I was going to ask him a question in English. Yo, mira, una de las cosas que admiro mucho de ti, además lo digo en todos los foros en los que coincido contigo y te lo digo en privado siempre también, es que me recuerda mucho a Hayek, de que es una persona que baila mucho entre disciplinas. Dani se mete a hacer literatura, se mete en filosofía, se mete en historia, se mete en sociología.
O sea, tú eres una persona que realmente no teme a esas fronteras y además siempre sacas mucho cuando sales de tu propia área de conocimiento porque todo lo mínimo que aprendes da mucho, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, tú como economista, ¿no? Que llevas muchos años ya de docencia y tienes, por cierto, tu propio canal de YouTube, que te va bastante bien, y eres una persona sonada, por decir un adjetivo interesante, en Twitter también. Sonado puede querer decir loco. Sí, sí, efectivamente. ¿Qué te ha aportado a ti cuando te has metido a estudiar filosofía o cosas de ciencia política, ¿no? Porque estamos hablando del grado en filosofía política y economía. Has hecho ya referencia a ese imperialismo de la economía y ese intento de intentar parecer la ciencia auténtica, que además es ciencias sociales, entonces un físico, otra gente te va a escupir en la cara como el resto de los mortales. Pero, ¿qué beneficios has visto tú, ¿no? En tu experiencia, que al final no tuviste la opción de hacerlo en tu carrera como economista, pero que lo has hecho después? Entonces, a lo mejor con 20 años habrías dicho, joder, me habría gustado hacer algo un poquito más amplio, no lo sé, pero me gustaría saber qué piensas. Más quisiera yo ser así como tú me estás definiendo. Es mi propósito. Pero que sea mi propósito no significa que lo consiga, ni siquiera que lo esté consiguiendo. Pero sí, bueno, o sea, la verdad que antes lo he empezado a comentar. Los economistas tenemos un conjunto de herramientas muy, pues, digamos, muy potentes para explicar algunos aspectos de la vida social y otros no. Te voy a poner un ejemplo un poco tonto. Yo puedo tener una relación impersonal con una tercera persona, con cualquier transeúnte incluso, o con gente que quiera, pues, conseguir que saquen mi basura o cosas así, y tengo una serie de herramientas para lidiar con ellos. Y habitualmente esas herramientas son incentivos que generan que nos coordinemos mejor en una sociedad. Te puedo pagar más, puedo ver condiciones entre tú y yo, podemos hacer, pactar algo que sean pagos o pagos en especie o pagos puramente monetarios, y puedo poner parte de tu tiempo a mi servicio. Y lo contrario también es cierto. Cuando yo te pago, estoy consiguiendo dinero en otra parte y estoy poniendo parte de mi tiempo a tu servicio, al servicio del que me recoge la basura o al servicio del que cuida a mis hijos, cosas así. Pero hay otros aspectos de la vida social, el amor por un hijo, incluso a veces pedirle cosas a un hijo, no se hacen con dinero, no se pueden hacer con dinero. De hecho, destruirías la relación personal con dinero. Si yo le pido un favor a un buen amigo, si te pido un favor a ti, Will, y tú me pides dinero por el favor, es algo que todo el mundo entiende intuitivamente que está mal. No puedes pedirme dinero por un favor. Pero también se entiende que tenemos una especie de deuda no muy clara, no muy explícita. Esto, por ejemplo, los que lo entienden mucho mejor son los antropólogos. Los antropólogos entienden que hay relaciones, que puede haber relaciones, una especie de deuda, mal llamada quizá deuda, una deuda para con una comunidad, una deuda para con amigos, una deuda no explícita ni explicitable, o muy difícil explicitable, pero que no las comodificamos, comodificamos es una palabra que no existe, no las convertimos en transacciones monetarias, no las convertimos en transacciones impersonales del mercado, son transacciones personales y necesariamente llevan unos principios y unas relaciones completamente diferentes a las de la economía. Si no entiendes esto, el economista empieza a intentar meterse en lugares en los que están minados para él. Cosas, o incluso empieza a realizar acciones que van en detrimento de la armonía social y en detrimento incluso de sus propias relaciones personales. Si yo le pido a un amigo dinero por hacerle un favor, estoy destruyendo esa amistad. Pero lo contrario también pasa. Si yo utilizo las relaciones personales en el macrocosmos hayekiano, del que hablabas tú antes, destruyo las relaciones impersonales del mercado. Yo no puedo basar, por ejemplo, una interacción social con desconocidos en el altruismo. Eso no funciona. Pero sí puedo, de hecho, sí puedo basar, necesito basar, al menos no solo en el altruismo, pero necesito basar algunas de mis relaciones personales, puramente personales, de amistad, de amor, familiares, en el altruismo. Por lo tanto, el altruismo tiene cabida en una sociedad, pero quizá en un mercado no. Si esto no lo entiende el economista, se convierte en una especie de psicópata social, sociópata. Todos nos movemos por el interés propio. Bueno, se entiende la frase, pero si no la matizas, lo único que estás haciendo es decir cualquier barbaridad. Y para matizarla hay que meterse a estudiar quizá filosofía, a estudiar teoría política, a estudiar incluso psicología evolutiva, evolucionista y cosas de esas. Y eso, claro, si eso
Si eso te lo dejas fuera de la formación del economista, lo que estás haciendo es generar pues, hemipléjicos, teóricos hemipléjicos. Solo eres capaz de ver una pequeñísima parte de la realidad y con el que solo tiene un martillo se cree que todos son clavos y va pegando clavos, va pegando martillazos a cualquier cosa y destruye. Imagínate pegar un martillazo a esta preciosa biblioteca, destruye la biblioteca. No, el martillo tiene su lugar, pero no es todos los lugares necesariamente necesitan martillos. Fenomenal, muchas gracias. Adrián, paso contigo. Vivimos en unas sociedades cada vez más reguladas, el peso del Estado cada vez es más asfixiante, el Estado elefantiásico, que se llama muchas veces. ¿Qué papel crees que tiene formar, ¿no?, pues un estudiante que está pensando que va a hacer el grado en Filosofía Política y Economía? Una de las grandes cosas que te da el grado, ¿no?, es pues unas bases muy sólidas de los autores, de las ideas, de los valores, todo este tipo de cosas que son muy importantes y sobre todo te da una visión muy crítica y aprendes a ver el mundo de una manera distinta, ¿no? ¿Cómo ves tú esa relación, ¿no? O sea, en ese contexto de estados que cada vez regulan más, ¿qué valor tiene formar a un ciudadano crítico y no solo técnico, quizá? Pues lo primero que tengo que hacer es ejercer un poco esa actitud crítica, porque el término de que el grado de PPI transmite valores, creo que tendría que darnos un poquito ya de urticaria hablar así. Es decir, un grado, un programa de estudios, no pretende transmitir valores, pretende transmitir actitudes que se conformarán pues, con unos sistemas normativos y unos compromisos incluso preintelectivos íntimos de la persona. Me gustaba mucho, si quieres, voy a enlazar un poquito también, porque como me decías, yo vengo del mundo también jurídico. Entonces también siento a veces esa tensión interdisciplinar. Porque un jurista, en vez de estar interpretando la literalidad de un artículo o de una legislación, se pone a divagar, entre comillas, de términos en asuntos filosóficos. Y creo que experimentamos también un poquito lo mismo que los economistas cuando intentan salirse un poquito de lo que se espera de ellos. Es verdad, el jurista está preparado para entender la legislación, entonces, ¿por qué necesitaríamos a una persona de PPI en una situación en la que un jurista parece que lo sabría todo? Porque el derecho en este sentido es una técnica, al fin y al cabo. Es un lenguaje normativo más. Es decir, estudia ciertas relaciones, pero solo de un tipo. Y por tanto, prescindir de esa visión más, ¿cómo diría? Sí, una visión más, no plural, sino más abierta a otras formas de decirse la realidad, nos condenaría a perder mucho. Por ejemplo, yo puedo deber algo a alguien en virtud de un compromiso jurídico, de un contrato firmado, que tiene una tercera persona, juez, árbitro, que podrá tomar decisiones vinculantes para ambas partes por el mero hecho de haber acordado a través del instrumento jurídico llamado contrato. Pero lo que trasciende, al fin y al cabo, es una promesa. Yo te prometo a ti que cumpliré con esto que te estoy prometiendo. Entonces, aquí ya vemos una pequeña posible confusión de sistemas normativos. Es decir, el deber, lo que yo debo al otro, se puede decir de muchas maneras. Una de ellas es la jurídica. Pues bien, cuando entendemos el sistema normativo, el sistema jurídico, mejor dicho, como un sistema normativo, entre otros, coexistentes, no alternativos, sino coexistentes. Todos somos acreedores y deudores para con los demás en diversos modos. Puede ser en el mercado, a través del lenguaje contractual, pero puede ser también con mis padres. Yo amo a mis padres, obedezco a mis padres, tengo deberes y obligaciones. Y no solo están regidas por un vínculo estrictamente jurídico. Entonces, la filosofía, que es quizá del PPI la que más me toca, la primera P, lo que nos hace es prescindamos entonces de aislarnos en nuestros silos. Esto es, estudiemos la totalidad de lo que existe. Fíjate, al economista que le entrenas en decir todo es monetizable, cuantitativo, todo es cuantitativo, prescindamos del método que no tenga una econometría sólida, porque eso no es economía seria, es bla, bla, bla. Adam Smith, ¿para qué? ¿Dónde están los números? ¿Quién va a publicar un paper en una revista contemporánea que no tenga una dosis matemática fuerte? Pues no. Hablar de economía, hablar de estas relaciones del mercado,
impersonales, como nos decías tú, necesita saber y partir de la, necesita partir de la asunción de que existen modelos alternativos de relacionarse con los demás. Y por tanto, al economista que se le acusa de prescindir de todo eso es un narrow-minded economist. Es decir, le falta algo. Tiene que saber cuál es el lugar de su disciplina, de su método, de su lenguaje, dentro del lenguaje, de, al fin y al cabo, cómo vivir una buena vida. Es decir, si disociamos cómo ejercer una buena profesión, cómo ser un buen profesional, de cómo ser una buena persona, de vivir una buena vida, una vida que merezca la pena ser vivida, pues entonces perdemos esto. Entonces, me parece importante eso, que la filosofía tiene ese carácter totalizador, en el sentido de amplitud de miras. Nos interesa todo lo que existe, lo bello, también lo feo, el arte, lo no artístico, la religión, la cultura, la historia, lo vivo y lo muerto, el alma, el cuerpo, toda la totalidad de lo que existe. Eso completa muy bien tanto a la política como a la economía de los PPI. Mi lenguaje jurídico con respecto a entender ese fenómeno llamado Estado, que utiliza un código, un lenguaje propio, que diríamos que es el lenguaje, diríamos, ius político, es decir, tanto político como jurídico, pues me parece importante volver a hacer lo mismo que diría Dani al economista, al que solo entiende la economía como economía sin PPI, que estás perdiendo dimensiones que participan también de entender el objeto de estudio. Entonces, lo que estamos intentando es no transmitir valores, no decir PPI es un librito que encontrarás detrás de mí y tiene esta respuesta a los problemas. No. Es para este problema complejo, diferentes disciplinas te van a poder ayudar a comprender mejor la realidad, a relacionarte mejor epistémicamente con la cosa conocida y después de eso tomar un posicionamiento y responsabilizarte del mismo. Es decir, desarrollar compromisos normativos de los cuales te puedas responsabilizar y, por tanto, vivir una vida, como nos decía Matthew antes, que merezca la pena ser vivida, es decir, que sea meaningful, que sea significativa. Ok, muchas gracias. Matthew, you referenced Aristotle and Plato on your last question. What do you think incoming students or people should be exposed to thinkers? I mean, you've talked about Greeks, but I don't know, someone like Hayek or Tocqueville, all this idea of the great books and sort of that has more to do with an intellectual history and what people think. Why is that relevant, do you think? Why do people need to know the authors? Yeah, that's a great question. And two major things I would say there, and kind of building on my earlier remarks, and thinking about the ancients. To be alive is to be active, right? You have to be doing something, and to their understanding, being passive is something that we do because we're tired. It's not choice-worthy in itself, which is why hobbies matter. Like leisure can be surfing, for example, where you're being very active. So with this in mind, that would mean that liberty and responding to something that is beautiful or trying to live a beautiful life is going to mean aspiring to have some kind of virtue. Right. But it's also important at the same time that this is a virtue you choose for yourself. But it takes work. It takes a lot of effort. So what you're going to see is that one of the dangers that we confront is that so many people actually want us to be passive. And there's a part of us that also wants to be passive. It's easier. There's a lethargy in us. So they want to convince us to just spend all our time on social media, don't think too hard about things, and even to kind of convince us that actually that's just a trick anyway. You don't want to study all the time. That's a waste to enjoy your life. Just relax. Just go there. Do work in this job and just pay for these things and just do what I tell you, you know. So liberty is hard. To live a life that aspires to excellence is hard, and these things are intimately connected because someone who forces me to do something, that's not really my virtue or my excellence. That's something that they're doing to me. So I have to initiate it, I have to want it, I have to live that life. Okay, so what does that have to do with Hayek or Tocqueville? Or thinkers like that, is that they rediscover these things in each context, right? You know, Hayek at one time was very attracted to socialism and command economy and things like this, and he started to realize this leads to misery.
And he started to discover it actually is important that I initiate, I do things for myself. There be a realm of entrepreneurship. And that is a realm in which I have the freedom to do things, but also to pursue excellence and develop myself, and also in community with others. And that's what leads to a flourishing life. And as much as I love Plato and Aristotle, you know, I can learn things from them that give me principles that might help me to respond to contemporary problems. But Hayek is doing it. Tocqueville as well, looking at the Ancien Regime and thinking through how to encounter that. The exact same problem, this top-down authority, and how do you respond to it? And the way he looks at American life, which Americans find, just saying, much more insightful sometimes than Americans themselves, finding that same thing. But the key element being this, is that the reason why students should read these people is because if they are going to be able to live this flourishing life, they have to learn to think hard for themselves. And they're not going to do that by encountering people who make it easy for them. And these authors, including Hayek and Tocqueville, are very challenging. They ask very hard questions. They really push you. And it is uncomfortable. But if you don't do it, you won't be doing the effort, you won't be thinking for yourself, and you won't be able to live a flourishing life of virtue. Excellent. Thank you. Okay, so this is the last questions I'll be asking, so not keep this too long. Dani, a ti y a mí nos compartimos una afición por Ortega y Gasset, y en especial muchas veces hablas del problema de la especialización. Me encantaría que nos compartieras la visión que tienes al respecto, costes, beneficios. La miseria, ¿no? Ortega lo llama la miseria del especialismo, especialización, sí. A ver, la especialización es algo quizás natural. El propio Ortega lo habla en su libro y nos dice, cuando vamos profundizando en el conocimiento, cada ser humano tiene un pequeño problema, y es que tiene una capacidad limitada de conocer cosas. Por lo tanto, hay que elegir, hay un coste de si aprendo un poquito más de esto, dejo de aprender de esto otro. Y si quiero empujar la frontera del conocimiento en algunos lugares, pues tengo que dejar de conocer otras cosas. Es decir, si de verdad quiero empujar hacia allá la frontera del conocimiento, tengo que ser cada vez más especialista en un tipo concreto de conocimiento. Claro, esto tiene un coste gigantesco que el propio Ortega nos comenta y nos dice, esto lo que va a hacer es que ni siquiera conozcas los detalles de tu disciplina. O sea, un economista monetario muy especializado en algunos temas del cambio, los precios relativos, cada vez que incrementa un poquito la masa monetaria, a veces se pierde hasta los rudimentos más básicos de la economía cuando empieza a profundizar demasiado en uno de los elementos de la economía. Entonces, ventajas e inconvenientes. La ventaja es pues, para quizá investigar y empujar para allá la frontera del conocimiento, tienes necesariamente que especializarte. El problema quizá también es que entonces te conviertes en una especie de... o sea, eres incapaz de responder ninguna pregunta realmente relevante sobre el mundo que te rodea. Y si eres incapaz de hacerlo, curiosamente, eso también lo habla Ortega, esta gente que está empujando la frontera del conocimiento son los máximos expertos y son a los que más se les pregunta, porque son los que publican en los mejores journals y todo esto. Entonces, pero le estás preguntando al que menos sabe. Es una cosa apasionante. Estás preguntando sobre algo relevante sobre el mundo social actual, y es incapaz de darte ninguna respuesta realmente relevante sobre el mundo que le rodea a él mismo. Es una cosa horrible. O sea, el especialista es incapaz de contestar nada relevante sobre el mundo. Y la otra gran problema, creo que esto a veces es algo impuesto por un mundo académico que hemos construido bastante artificial, bastante contra natura. En el mundo académico no se premia leer libros, se premia leer papers, y los ultimísimos. No se premia un conocimiento amplio, se premia ese conocimiento muy estrecho. Si tú quieres leer cosas antiguas, no las puedes citar, pero se van a reír de ti. No puedes hacer un paper citando solo libros. No se puede, eso está casi prohibido por la academia, al menos en mi área. Si tú vas a citar a alguien, tienes que citar lo que hizo el mes pasado alguien, lo que hizo el año pasado alguien. Si vas a citar algo de hace 10, 15 años, no cuenta, o te cuenta mal. Entonces,
en parte tiene una realidad que las que nos cuenta Ortega, que de la especialización, de la ventaja que tiene, pero en parte es algo impuesto por un sistema académico que creo que está completamente roto. El de publica o muere, imagínate, el de publica o muere es una locura. Se supone que cuando tú publicas algo en la academia estás haciendo un aporte relevante al conocimiento, pero te están pidiendo que hagas 3 o 4 aportes relevantes al conocimiento cada año. Esto es una locura, pero vamos, con suerte, en una vida hago un aporte relevante si tengo muchísima suerte y soy un genio. O sea, ¿cómo puedo pretender hacer 3 o 4 aportes relevantes al año? Entonces hay una inflación de papers, hay una inflación de supuesto conocimiento que en realidad es sofismo, que en realidad es postureo, que en realidad no tiene nada de conocimiento. En realidad, cuando rascas un poco detrás, lo único que hay son palabras grandilocuentes, sin ningún concepto realmente relevante que nos pueda explicar nada de la realidad social que vivimos. Muchísimas gracias, Dani. Adrián, me he dejado la última pregunta que quería hacerte para el final. La que más quería hacerte, quiero decir. Y además creo que eres la persona idónea para esto, ¿no? ¿Qué papel crees que juega la noción de justicia en un programa que combina la filosofía, la política y la economía? Buena pregunta, lo primero. Y densa, densa, porque podríamos entender la justicia de muchas maneras, ¿no? Pero si la entendemos, por ejemplo, como una virtud, que no es una cosa nueva, los griegos entienden la justicia como una virtud más especial, peculiar. Incluso Aristóteles le otorga un carácter muy propio, muy peculiar, un poco distinto a otras virtudes. Pero, por tanto, algo que se entrena, algo que se tiene que bajar de las ideas abstractas a las cosas concretas. Y yo creo que justamente PPI nos hace esto. Nos confronta a problemas contemporáneos, problemas de escasez, problemas de cuestiones claras que vivimos en nuestras vidas. Debo tener un hijo, debo comprarme una casa, no debo hacerlo. Habría que prestar atención, por tanto, a las condiciones, a los regímenes de incentivos y desincentivos, por tanto, a la política actual, al sistema legal, regulatorio, la seguridad ante la ley, pero también a cuestiones económicas. Es decir, sería cuánto riesgo estaría dispuesto a asumir, en qué momento, qué podría comprometer, cómo ordeno mis prioridades y mis preferencias. Pues justamente la noción de justicia nos viene muy bien como proxy, que muestra la riqueza de estudiar filosofía con una visión contemporánea, lo que nos decía también Matthew antes. Es decir, Hayek respondía a sus problemas concretos de su época real, que simpatiza mucho con la contemporaneidad, con las nuestras. Problemas actuales, los informes del centro que dirige Dani. Se ve que los temas son casi perennes, pero las soluciones tienen que venir adecuadas a los métodos y al lenguaje contemporáneo, a las herramientas de las que disponemos. Entonces, con la noción de justicia entendida como virtud, entiendo que la justicia en sí misma, un aspecto quizá un poco platónico, pero que me seduce, puede compaginar ese diálogo entre los trascendentales del ser, entre el bien, la belleza y la verdad. La justicia es una especie como de equilibrio, ¿no? Como de armonía. Por tanto, esa armonía trasciende lo concreto. Por tanto, es un ideal normativo, un ideal que habría que estudiar con métodos filosóficos, discursivos, racionales. Es decir, tomándose la cuestión de qué es la justicia en serio, con sus implicaciones abstractas, utilizando e incluso conociendo los límites de nuestro conocimiento sobre la esencia, sobre la naturaleza de la idea de justicia. Pero al mismo tiempo tenemos que aprender con métodos contemporáneos, con lenguajes tanto políticos, jurídicos, añadiría incluso, y también económicos, en qué circunstancias encontramos ecos de la idea de justicia. Circunstancias concretas, problemas concretos que tenemos que dar respuesta. Y esa respuesta, por tanto, requerirá de otras virtudes, como podría ser la phronesis, ¿no? la prudencia, la racionalidad práctica. Y yo creo que el grado de PPI, curiosamente, lo que nos aporta si estudiamos, si nuestro objeto de estudio, que lo será en varias disciplinas y con diferentes métodos, la idea de justicia, nos obliga a reconocer, uno, cuál es el objetivo, ese ideal de justicia, pero dos, qué otras virtudes necesitamos desarrollar, cultivar, para poder construir y acercarnos un poquito más hacia la idea de justicia. Sin caer, aunque la historia del pensamiento muestra que hay autores que merecen la pena leerse y merece la pena que dediquemos tiempo, que cayeron en idealismos
o en nihilismo. Es decir, tenemos dos puntos. La justicia no existe, o es mero relativismo, depende de lo que tú... Mi justicia no es tu justicia, por tanto no existe la justicia, la idea de la justicia. O idealismos, la justicia es densa, es a thick concept, es decir, está descrita claramente. Entonces, la responsabilización del grado en PPI, al fin y al cabo, es toma conciencia de que lo ideal no es necesariamente lo mundano. La filosofía te pondrá a explorar cómo lo ideal y lo mundano participan o coexisten en lo que llamamos la realidad, que es compleja y se dice de muchas maneras. Insisto, esto es muy aristotélico también, esta idea de que el ser se dice de muchas maneras. Y nada, y te darás cuenta de que tienes virtudes que si no las tienes no puedes resolver problemas concretos. Te puedes quedar o con la teoría, si te quedas solo con la filosofía, o con la práctica deshumanizada, abstracta, que no reconoce, por ejemplo, que tienes un deber para con la tradición, que la economía no va a poder monetizar y por tanto ojos poco entrenados en PPI, pero muy entrenados en economía, quizás cometiendo los excesos de la hiperespecialización, se olvidaría de que existe eso, de que existen obligaciones, deberes, responsabilidades que no están limitadas o condicionadas con el lenguaje matemático-económico. Y por tanto, yo creo que la justicia nos ayuda a tomar conciencia de esto, de lo general y lo universal, un problema clásico de la historia del pensamiento occidental. Esto es, los propios presocráticos ya hablan del problema de la permanencia. Luego todo el pensamiento medieval continuará con esta tensión entre lo universal y lo particular. No es un tema nuevo, pero merece la pena volver a repensarlo con las herramientas, no solo epistemológicas contemporáneas, sino también con los problemas que surgen bottom-up, orgánicamente en nuestra realidad, en nuestro día a día, en mi decisión de ser padre, en mi decisión de alquilar una casa, en mi decisión de votar o no votar, y si voto, votar de una manera u otra, de elegir, como nos decía, esta idea de logos también como elección. Y yo creo que por ahí, por eso que la idea de justicia es tan fecunda. He hecho bien dejándote esa pregunta para el final. Excelente, muchas gracias, Adrián. So, Matthew, we're going to finish this conversation after this question. I asked before to Danny why it is important for someone who's studied economics, like he's done most of his life, to, what the real benefits of knowing some political science and philosophy, for example. So it's only fair that I ask a philosopher, what are the benefits of studying political science and economics, right? Oh, yeah, no, again, a fantastic question. And I don't know, maybe part of what I'm going to say will be similar to what Adrián was saying. I could pick up a little bit of it, but it won't be as good, I can assure you of that. But it's to say that if one thinks of philosophy in a way, as Plato and Aristotle say, it begins in wonder, but certainly in Plato, it begins with a question, right? What is justice? I think you're also talking about justice. So there's a question, and of course, I think for Aristotle, there's a lot of emphasis on contemplation, a kind of solitary activity. But in Plato, going back to the whole idea of logos, it's communal. A question is a question I ask another human being, right? So because you're doing this in philosophy, and again, I think Adrián was bringing this up a little bit, you can kind of get lost in the questioning, get lost in the speech, and in parsing it out logically and all the rest of it. And that's very important to do that, because in our thinking, we do make a lot of mistakes, and we see this in everyday life. Someone says something, and you think, oh, what did they mean by that? That's also a form of wonder, can be unpleasant, right? What's going on? And you go and you brood on, you think they're insulting me. Oh, they hate me. Oh, they always do this. Oh, no, she's always criticizing me. Oh, and then you start to respond to it. And so it's very clear that thinking can go wrong. And sometimes you can kind of go back and talk to the person, and once you have a flesh and blood human being in front of you, a lot of the thoughts that you had in your mind of what they meant and what you were going to tell them and how this was going to go, all of that changes when you're there, as you were saying, in the concrete moment. But sometimes people will say that philosophy is about understanding the human being. And I'm saying it also has this important social dimension. And there are two major elements to this. One of them is the family, and the other of them is going to be the public square.
And going back to the original understanding of economics, it has to do with the household, right? The customs or laws, nomoi, of the household, the oikos, so oikonomia. And then politics, of course, has to do with the public square. So these are two fundamental things. And I think that that's important to remember that, if you're just thinking about economics as simply being about money, but its roots, and ultimate goal has to do with what do you have at home? What is your life? What is your life there? And often if you're a wealthy person, you have a very big house, but if you never enjoy it and you spend no time with your family, of course we say, well, what is it all for, right? Similarly in politics, of course, politics is very, very much about power. But again, the question is, what is it for? And I think that that's something that's very important, that philosophy be regrounded in that, right? And remember that there is this important kind of family life and intimate life, a life of vulnerability, a life that can be filled with difficulty, but also a lot of joy, and it's these intimate friendships and romantic relationships, and with parents and children, that we have some of the most fulfilling things in our life. So philosophy isn't thinking about home life and all of the things that support home life, which is what economics is about ultimately, then it's missing something fundamental, right? And similarly for politics, where we go out into the square and we argue with each other, which can sometimes be a lot of fun too, even though these days we tend to hate it because we're shouting at each other. But that's also something so extremely important to the way that we live and the way we negotiate and flourish, that again, philosophy loses its way if it's not connected to that, right? But similarly, I think, and maybe Adrian, you were saying something about this too, and I was already alluding to this, it can't just be about money in the economic sphere or just about power in the political sphere, even though those are very important. I mentioned virtue earlier. Are you a kind person? Do you show gratitude to people? Do you have integrity? Can you overcome great hardships, right? And what is it that gives us a truly satisfying life, a life of dignity? If you meet someone who has no wealth or no authority or power, and yet they can still overcome hardship, they're kind, they can show immense compassion for others, would you say that that person has dignity? If you have someone who has great wealth and power and yet they have none of those qualities, do you see dignity in their life, or are they an empty shell of a human being? So I think philosophy also is something very important to contribute to politics and economics if we're really going to live well. And I know I've been talking too long, but a final thought on this. Again, thinking about great works, it is important to think about also our relationship with the world around us. Do we think the world is an empty place and cold, or do we think it's beautiful? Do we think there's a God or gods, and what is our relationship with them? And great works can help us to go deep into that. Certainly in the West, you have 3 Abrahamic faiths, which are very influential. And one of the fundamental stories is Abraham negotiating with God about Sodom and Gomorrah. And of course, we focus on, God eliminating those cities and wiping them off the face of the earth. But we shouldn't forget that Abraham says, well, what if you find 40 righteous people in the city? Will you spare it? Well, what about 35? What about 30, 20? And you think, why is this here? And it really goes on for a long time. But the point is that there's a negotiation. But when he goes into the city, he's welcomed into a home. Then people call them out into the public space. So what you actually see in that story is a profound meditation on what is our relationship with God? How do we think, talk, negotiate? What is the place in the household? What is the place in the public square? But ultimately what it's about is one of the most fundamental questions is, who is a good human being? And what's important about a good human being? Is one good human being or 10 or 20 enough to save the rest of us? And if 10 or 20 is enough to save the rest of us, what's more important than trying to be a good human being? I couldn't end in a better note than that. Thank you. Thank you very much. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Creo que esta ha sido una conversación muy interesante, y si cualquiera que nos esté viendo le divierten estos temas, yo creo que este es el sitio, ¿no? Tanto por el equipo que tenemos como por las preguntas que nos mueven, que al final es lo más importante también. Por mi parte, daros las gracias a todos, y como digo, para mí es pues una felicidad poder tener estas conversaciones. Creo que una de las cosas que más distingue a nuestra universidad es esa cercanía que tenemos con el estudiante y esos espacios de conversación que se generan constantemente,
con profesores y que realmente al no tener facultades, ¿no? Adrián no está perdido en una facultad lejana de Derecho y Daniel de Economía y no me lo encuentro nunca y los filósofos estamos a otro lado, ¿no? Sino que realmente esto está sucediendo todo el rato y creo que es una de las grandes cosas que tenemos en Hespérides y la que estamos pues tan orgullosos. Así que nada, muchas gracias a todos y os esperamos en el grado en Filosofía Política y Economía para hacer grandes cosas. Hasta pronto.